Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para analizar la realidad del sector agroindustrial argentino. Hoy, sumergiéndonos un poco en la problemática de la comunicación, vamos a hablar con un joven economista vinculado al sector agropecuario, Iván Ordóñez, quien acaba de realizar una pieza que yo creo que es muy interesante para analizar cuáles deben ser las formas o las nuevas fórmulas para llegar de otra manera al conjunto de la sociedad. Vamos a ver, porque es muy interesante. Iván acaba de escribir un cuento publicado en una revista de divulgación masiva mostrando un personaje real de esta segunda revolución de las Pampas. Creo que es algo que vale la pena analizar. De ahí vamos a saltar al tema del valor agregado de la producción básica, introduciéndonos en el mundo de la acuacultura con Eduardo Cataña, un hombre que con su familia viene trabajando en producción y sobre todo en capacitación, en divulgación de las técnicas de acuicultura intensiva en una granja en San Vicente, un tema de extraordinario potencial y donde hay muy poca gente que nos pueda ilustrar como Eduardo Cataña, por eso lo hemos invitado a nuestro programa. Tenemos algunos temas de la última rural de Palermo, uno vinculado con una firma señera de la maquinaria agrícola y concretamente de la siembra, en esta semana donde se realiza el Congreso de APRESID. Nos parece interesante incursionar en nuevas tecnologías, en nuevos aportes para el desarrollo de la siembra moderna en la Argentina. Esto es lo que vimos en Palermo con Víctor Jury. Y como siempre estará con nosotros Jorge Castro analizando la realidad internacional, en este caso lo que ha sucedido con la política agrícola común en la Unión Europea, que está cumpliendo 50 años de existencia. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. De cara a la producción agroalimentaria argentina. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Uno de los temas que viene preocupando desde hace mucho tiempo al sector agropecuario es la cuestión de la comunicación, de cómo llegar con el mensaje pro campo y la realidad de lo que es el campo al conjunto de la sociedad. Ha habido muchos esfuerzos, y creo que hemos por ahí taponado de cifras y hemos hablado de abstracciones de miles y millones de dólares que van y vienen y qué sé yo, todo eso aportado por el campo. Y eso, bueno, la gente lo sabe, pero me parece que no pega porque no pega desde la emoción. Hubo algunas piezas últimamente que apuntan un poquito a otro tipo de comunicación. Y una que me llamó la atención ahora, esta semana, es un artículo que salió en una revista de divulgación general, una revista más bien masculina, que es Brando, un artículo escrito por Iván Ordóñez, en el que habla de la historia de una joven mujer de campo que es de carne y hueso. Así es. Contanos la historia. A ver. Bueno, como decías vos recién, yo tengo la impresión siempre de que es una comunicación dominada por ingenieros agrónomos y economistas, la comunicación del campo. Entonces está encapsulada en la lógica y en la forma en la que esas dos profesiones ven el mundo, y eso obviamente siempre con cuestiones técnicas, mensurando, y si bien yo como economista tengo esa impronta, lo que tuve ganas de hacer era contar un poco desde personas, de distintas miradas de personas, todas enlazadas por Viviana de la Cruz, que es la protagonista de la historia, cómo se hace agricultura en Argentina. Viviana de la Cruz es una persona que hace agricultura en la Argentina. Viviana de la Cruz es, como me gusta decir a mí y Alberto, un amigo, gerenciadora de activos financieros aplicados al agro. Ajá. Eso quiere decir que Viviana coordina a una red de pequeños ahorristas que deciden invertir plata con ella y ella dirige la producción. Y en el caso particular de Vivi, sí, cada tanto se sube a la sembradora. Ajá. Así que... ¿Pero de dónde es? ¿De dónde viene? Bueno, Vivi es de Timote, que es un pueblo en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblo con el que mi familia está muy relacionado. Y bueno, cuando estaba pensando quién tenía que ser esta persona que guiara el relato, automáticamente pensé en ella. Ajá. ¿Cómo es la vida de Vivi? ¿Qué hace actualmente? ¿Es profesional? Vivi es ingeniera agrónoma de la Universidad de La Plata.
Y va a ser la vida de casi cualquier ingeniero agrónomo que tiene que administrar lo que más o menos administran los ingenieros agrónomos, que son entre 2.000 y 3.000 hectáreas, todas alrededor de más o menos 60 kilómetros. Esa es la vida cotidiana de un ingeniero agrónomo. Ajá. Levantarse, mirar el estado de los cultivos, hacer un pequeño reporte para ir teniendo una idea de rendimiento por hectárea, el plan de siembra, dialogar con los contratistas, negociar con los contratistas, y todo eso fue un poco lo que fui desarrollando como una historia. Y también me puse la mirada de cada uno de los contratistas. Entonces conté la historia del cosechero de ella, que es un tipo que desarma la cosechadora y la pone a andar en la ruta, entonces cosecha muchísimas más hectáreas de lo que podría cosechar alguien que es dueño de un campo, de su cosechadora, y hace él solo el trabajo. Conté la historia del camionero, que es el que lleva el grano a una terminal privada en Timbúes. Conté la historia del director de la terminal. Camionero de carne y hueso. Camionero de carne y hueso, todo, cada personaje que aparece, hasta me encargué de encontrar un nombre de un capitán de barco sueco que está en un barco esperando la soja que se va a descargar en Timbúes. Es real, así que... La vida real es ponerle un poquito de sangre a esta historia de números, ¿no? Yo creo que... Contá un poquito más de Viviana. Ella es, ¿cómo era su familia? ¿Cómo es su familia? Bueno, la historia de Vivi es muy interesante. El padre de Vivi era el mecánico del pueblo, que se recibió de mecánico con cursos a distancia y empezó de muy joven arreglando la bicicleta de los chicos de Timote. Y cuando se recibe de mecánico con los cursos a distancia, es el mecánico del pueblo que arregla la maquinaria agrícola. Y bueno, con las crisis y la inundación de los 80, muchos dueños de maquinaria no podían pagar los arreglos que el Beto había hecho y le dejaban en parte de pago la maquinaria arreglada por el propio Beto. Entonces, eventualmente, el Beto se encontró con 2 tractores, una cosechadora, un camión, a medio andar, y se puso a trabajar de contratista rural. Y era, el histórico contratista con el que trabajaba mi viejo cuando se dedicaba a hacer agricultura. Sí. Al Beto le fue muy bien. Él mismo también se puso a alquilar campo y pudo mandar a sus 2 hijas a la universidad en La Plata. Y Vivi siguió el camino, es ingeniera agrónoma, ella trabajó en el grupo Los Grobos mucho tiempo. Y después con el fallecimiento del Beto, que es algo que es algo también sintomático del sector, pues ¿de qué mueren los ingenieros agrónomos? Y en general, en la ruta. ¿Por qué? Porque es alguien que está todos los días recorriendo más de 50, 70 kilómetros en caminos municipales que están destrozados, en caminos provinciales que no están en buen estado, en rutas nacionales que no funcionan y están todo el tiempo congestionadas. Entonces, toda la vida de Viviana es en el fondo la gran vida de los productores agropecuarios argentinos. Le pasa lo que le pasa a todos. La vida, el drama, las alegrías y los éxitos y los fracasos, ¿no? Hay una postal que me gustó incluir en la nota, que es el agua llegó muy tarde para la campaña pasada. Entonces, obviamente, el maíz tuvieron muchísimos problemas en el oeste y cayó toda junta después. Entonces, los campos altos estaban listos para sembrarse y con humedad perfecta, pero que no se podía llegar porque los caminos estaban mal. Entonces Viviana miraba desde los caminos inundados los terraplenes del tren inglés, altos, secos y firmes, como los habían hecho los ingleses hace 100 y pico de años. Ellos sabían por dónde. Casi desde cualquier punto de vista está la riqueza de todo lo que le pasó a la zona núcleo argentina en la historia de Viviana, hasta en las circunstancias de la última ¿Qué edad tiene Viviana ahí? ¿Cómo es su familia? Le prometí que eso no lo iba a decir, le prometí eso. Vamos a dejar que está por los 30, contenta. Contenta por los 30. ¿Es casada, tiene chicos? Es casada, el marido es contador, tiene los mismos problemas que ella y los mismos problemas que casi todos los jóvenes profesionales argentinos, que no les alcanza el tiempo, que tienen que chequear los mails antes de irse a dormir, que como no tiene señal en el medio del campo, tiene que esperar a poder llegar a su casa para chequear los mails y devolver llamados. Todas esas cosas me parecían interesantes para contar y para acercarle a un público como el de Labrando la vida del productor rural, que no es un tipo que no es la landricina escuchando a los chalchaleros todo el día y quejándose de que no le llovió o que o el buen amigo del Gaucho Melo. O el buen amigo del Gaucho Melo, que nada hace lo particular, suyo, pero sí. Pero esta es la visión de la vida real. Esta es la vida real. La humanidad y lo que es el desarrollo, porque esto tiene que ver, son los que están empujando
esto que después se convierte en números, el camionero, ¿no? que se compra con leasing el camión, Sí. entonces tiene que amortizarlo y tiene que ser el que lo maneje y hacerlo rendir, la mujer que lo espera en la casa, porque la temporada de cosecha tiene turnos extenuantes de ir a la terminal, volver a los campos. Decime, ¿y cómo se te dio por, siendo economista vinculado a los agronegocios, de pronto escribir? Yo creo que es una cosa, es algo liberador, es para no sentirse ¿Pero te preparás encapsulado para a la eso? profesión. Sí, voy a un tallercito con unos amigos que organiza un amigo, y un poco de las charlas salió este relato que también es un poco autobiográfico, porque es un homenaje a Timote, que es el primer paisaje rural que yo conocí. Y nada, lo hice muy contento como eso. Y también me tomé la oportunidad de hablarle al gran público de gente que en el sector es muy conocida, es archiconocida, como Fogante, como Truco, tipos que realmente le han dejado al sector una huella impresionante y que me parecía que era importante que se supiera. De hecho, hay una anécdota muy linda hace poco tiempo donde Federico Sturzenegger, el actual presidente del Banco Ciudad, en un auditorio estaba hablando, en un auditorio urbano estaba hablando, y en un momento para la charla y dice: yo quería decirle a ustedes que entre nosotros está el hombre al cual le tenemos que agradecer la cosecha de las 100 millones de toneladas. Les pido un aplauso al señor Víctor Truco, por favor se pare. Y me parece que es algo que hasta Víctor reconoce que él no es el único. Esto fue una revolución del sector, sí, pero es innegable el papel pujante de él, de Fogante y de todos los que fundaron a Presida en un primer momento para que se difundiera esa tecnología con esa velocidad y con esa precisión. Es notable y la coincidencia, ¿no?, en una semana donde hay elecciones por un lado y el campo tiene que ver con esto, aunque no parezca como una expresión, el Congreso de APRESID por otro, con su famoso think tank, donde también tu padre, Negro Ordóñez, tuvo mucho que ver. Y este artículo que vos estás poniendo... Sí, trabajamos así a contramarcha para que pudiéramos llegar a la edición de agosto de la revista. Pero hay muchas cosas. Yo creo que el campo, por suerte, los distintos actores que lo componen, que a veces son demasiado heterogéneos, pero se está encontrando una visión común de poder transmitir esta historia. Hay un video que se está difundiendo ahora por YouTube que tuve la oportunidad de ver, que se llama El campo es futuro, y que me encantó la potencia del mensaje y lo humano del mensaje, porque muestra a todos los tipos que hacen el campo, cada uno contando lo que hace o filmado atrás con lo que hace. Hay un montón de Vivianas de la Cruz en cada una de esas historias. Hay un montón de Vivianas de la Cruz por todos lados, haciendo las más de 30 millones de hectáreas que se siembran y que se invierten todos los años. Entonces... ¿Sabes qué te voy a pedir? Que la traigas a Viviana de la Cruz al programa. Va a ser un compromiso complicado porque ella no es de las cámaras, pero... La vamos a buscar. La vamos a buscar. Muchas gracias, Iván, por contarnos lo que salió esta semana en la revista Brando. ¿La revista se consigue dónde? ¿Cómo ya? La revista se consigue en cualquier kiosco de diarios. Tiene una página web muy buena, creo que en un mes la van a subir a la nota y yo mismo desde Twitter también lo voy a estar empujando para que todos los tuiteros camperos, porque hay mucha gente de campo en Twitter, la puedan ver. Muchísimas gracias por estar acá y enseguida continuamos en el campo y la industria verde. Muchísimas gracias a vos. Continuamos en el campo de la industria verde y pasamos del campo al agua. Vamos a hablar de acuacultura. Estamos con Eduardo Cataña, un experto, yo creo que es uno de los especialistas más importantes de la Argentina en este tema, muchos años trabajando en la materia. Y bueno, hemos visto que en el mundo esto es un boom fenomenal. El último anuario de la FAO dice que la acuacultura creo que ya está ocupando la producción, digamos, de peces en cautiverio, es más importante que la pesca y incluso más importante que cualquier otra producción pecuaria. ¿Es así? Sí, la FAO en su última estadística ha declarado, precisamente si uno entra en su página puede ver un resumen de cómo ha crecido la acuicultura en el mundo. En este momento la propuesta, o sea, la oferta por parte de acuicultura al mundo es casi equivalente a lo que se consigue con la pesca. Y lo más importante es que, bueno, se le da trabajo a millones de personas. Seguro. Y para muchos países, como países vecinos como Chile, Brasil,
y otros países de Latinoamérica es, digamos, una actividad que sostiene sus economías. ¿Qué pasa en la Argentina? Y acá en Argentina todavía estamos en un estado latente, es decir, si bien se está empezando a difundir más el tema, hay un desconocimiento total de cómo rinde la acuicultura en nuestro país. En todo el país, según la Dirección de Acuicultura, somos alrededor de 1.200 productores y estamos en una producción de solamente 3.500 toneladas anuales. Comparada a otros países como puede ser Chile, que está en 1.200.000, de las cuales 800.000 son toneladas de salmón, o Brasil, que está por encima de las 500.000 toneladas. 500.000, 800.000, ¿y nosotros? 3.200 solamente. Nada, sí, cero. Qué bárbaro. Bueno. Yo creo que esto se debe a que hay un desconocimiento total de cómo se realiza la actividad y el potencial que tiene. ¿Es fácil iniciarse en la actividad? El gran problema que tenemos es que la gente no tiene acceso a este tipo de información y tampoco en este momento hay escuelas que formen productores. ¿Pero Cataño no tiene una escuela? Sí, nosotros tenemos una escuelita en San Vicente. Nuestra actividad acá en Buenos Aires es diferente a la acuicultura que se realiza en el norte del país o en el sur. Nosotros trabajamos más bien en tanques y los cultivos que hacemos se pueden comparar a lo que ha sucedido con el cerdo y con el pollo. O sea, en un momento se ha criado al aire libre. Este tipo de cultivo en su momento al aire libre no era totalmente rentable para el productor, pero en la medida que esto se fue cambiando, es decir, que los pollos se fueron encerrando en galpones, se les dio un clima apropiado, ciencia y balanceado. tecnología. Exactamente, igual se hizo con el cerdo. Fueron dos industrias que han ido creciendo y hoy son realmente rentables, más allá de que puedan tener altibajos. Es más rentable que antes cuando se dependía solamente del clima. Nuestra acuicultura en San Vicente se desarrolla de esa manera, dentro de galpones, en tanques. Nosotros podemos llegar a producir por metro cuadrado, teniendo en cuenta que estamos hablando de agua, o sea que si hablamos de un metro cuadrado de superficie, podemos hablar hasta de 2 metros de altura, lo cual son 2 metros cúbicos de agua. Estamos produciendo 1 tonelada al año por metro cuadrado. No hay ninguna otra actividad que por metro cuadrado tenga esa capacidad de producción. Ni lejos. Sí, es infernal. Y las inversiones para hacer esos tanques y demás son, no sé cómo se pueden medir, si tanto por metro cuadrado, por metro cúbico, por tonelada de producto obtenido. Claro, hay una creencia que este tipo de actividad o la acuicultura desarrollada de esta manera es más cara que si se hace en forma más extensiva. Si uno viaja a Misiones, por ejemplo, o como hace Rosamonte, que produce pacú, muchas toneladas al año. Es prácticamente el único producto que se ve en los supermercados de acuicultura acá en Argentina, sí. Bueno, ese es un buen producto y se hace, digamos, en lagunas, si mal no tengo entendido, tiene más de 200 hectáreas con excavaciones donde se cultiva en forma artificial el pacú. Ese es un sistema de cultivo que si bien tiene un grado de intensidad, es más bien extensivo. Es un semi-intensivo, digamos. Exactamente, es una cosa intermedia, exactamente. Bueno, hay que hacer una inversión importante, hay que disponer de muchas hectáreas de tierra, hay que hacer un movimiento importante del suelo, más todo el manejo después de la producción. Nosotros podemos decir que con un gasto inferior a esa inversión se puede hacer acuicultura controlada en distintas escalas. A nivel familiar, que es obligatorio pasar por esa primera etapa para adquirir experiencia. Después se puede desarrollar en forma más industrializada, que es lo que estamos tratando de hacer con mi familia. Mi emprendimiento en San Vicente todavía es familiar y estamos buscando escalar a una producción industrial. Pero hemos viajado a Chile en octubre del año pasado a una exposición que se llama Aquasur y fuimos con algunos empresarios, alumnos míos, y descubrimos que lo que desarrollamos en San Vicente, al compararlo con lo que se hace en Chile, que es uno de los países occidentales reconocidos en el mundo como más avanzados, nuestra tecnología en San Vicente
está al mismo nivel. Y todavía podemos hablar también y decir que tenemos algunos aspectos sanitarios que dan mayor seguridad a la producción que lo que se tiene hoy en Chile. Qué interesante. ¿Y cuáles son los productos que hacen en San Vicente? Nosotros estamos cultivando en este momento truchas, estamos cultivando tilapias y tenemos otras especies más, inclusive tenemos pacú también. Pero lo bueno de esta tecnología es que como se ejerce un control sobre la calidad del agua, donde manejamos la temperatura, manejamos todos los parámetros como es el oxígeno, el amoníaco, es decir, todos los desechos generados por los peces que son los que deterioran el agua y que en realidad es el hombre, nosotros, los productores, que al tirar alimento al agua y al amontonar a los peces hacemos que el agua se deteriore. Entonces hay un tratamiento de agua que corrige esa dificultad, lo cual permite que el agua tenga óptima calidad y ese tratamiento de agua se ajusta a la especie que queremos cultivar. ¿Qué se puede cultivar? Se puede cultivar cualquier tipo de pez que se conozca su biología, se puede cultivar crustáceos, moluscos, bivalvos, agua salada, agua dulce, agua fría, agua caliente, algas, bacterias. ¿Cómo? Algas y bacterias. ¿Y qué hacemos con las bacterias y las algas? Y bueno, hoy existe, por ejemplo, en el caso de las algas, bueno, el biodiesel, también se utiliza como alimento, se está buscando reemplazar a la soja, o reemplazar más que nada la harina de pescado, por ejemplo, con algas, que pueden aportar omega 3, proteínas de alta calidad, y las bacterias, es increíble, pero permiten aprovechar el desecho de los propios peces. Es decir, nosotros tenemos un costo de alimento. En el caso nuestro, que fabricamos nuestro alimento, tenemos un costo de 6,50 pesos al kilo. Pero ¿qué pasa? La conversión es de 1,5 por 1. Por consiguiente, hay casi un 40% de alimento que el pez los desecha como excremento, acá en Argentina. Estamos hablando de Chile, la conversión es mucho mejor, estamos hablando de 0,9 por 1. Es elevadísimo. Pero acá que tenemos alimentos de menos calidad, producimos mucho excremento. Ese excremento, al producir toneladas de pescado, son toneladas de excremento que por lo general se tira al medio ambiente y se produce una contaminación. Esto se evita con un sistema que hoy en el mundo se conoce como biofloc. El biofloc se oxigena todo este excremento y se generan bacterias. Esas bacterias forman flóculos y esos flóculos reemplazan hasta en un 40% el alimento que uno suministra a los peces y se logra un equilibrio biológico y se evita la contaminación y se reemplaza otros elementos que uno utiliza como parte de la fórmula y que son de consumo humano. ¿Y eso lo están haciendo en San Vicente? Sí, lo estamos haciendo. Qué interesante. Sí. Estamos haciendo experiencias muy positivas, por ejemplo, de 2 lotes de juveniles, de una especie como tilapia que come de todo, que es omnívora. Hemos hecho un comparativo. Hemos alimentado con un alimento de alta calidad, bien formulado, que tiene harina de pollo, harina de carne, trigo, maíz, soja, arroz, y uno diría, bueno, eso es alimento del ser humano. Y le hemos hecho ese alimento de alta calidad y lo hemos formulado para estos peces. Pero por otro lado, usamos como base del alimento el biofloc. Que está generado con el propio desecho de estos mismos organismos, pero tratado con bacterias. Y el crecimiento del segundo grupo, el que tiene biofloc, donde uno ahorra arroz, ahorra otros alimentos. El alimento del ser humano, por decirlo de alguna manera, tuvo un crecimiento un 50% mayor que... Muy interesante. Sí, es espectacular. Quienes se quieran acercar al tema de la acuacultura y buscando hablar con Eduardo Cataña, ¿qué hacen? Mire, nosotros todos los meses hacemos seminarios introductoria a acuicultura. Ahora hay uno para el 24 de agosto. Y la idea es que una vez que participan del seminario de introducción, ¿por qué un seminario de introducción? Porque la gente viene a hacer acuicultura con fantasías. Entonces lo que buscamos en ese seminario es aterrizarlo. Es ubicarlo, que producir peces es tan complejo como producir otros animales y que los peces no crecen solo, hay que atenderlos y hay que trabajar sábado y domingo, que mucha gente prefiere descansar. Entonces una vez que lo concientizamos del esfuerzo que es cultivar los peces, él puede tomar la decisión si desea seguir capacitándose y después invertir en esta actividad. En esa primera reunión toma la primera decisión.
si esto es lo que él cree que es o es totalmente distinto a lo que se imagina. A partir de que asume su responsabilidad, si él cree que puede afrontar lo que viene, bueno, después gastará en capacitarse y por último en invertir. Pero cuando empiece a invertir le vamos a pedir que haga un desarrollo económico, porque después no solo es la teoría, es la práctica, hay que adquirir experiencia, para que en 3, 4 o 5 años pueda desarrollar un verdadero negocio y pueda vivir de la acuicultura como lo hacemos con mi familia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde. Muy interesante el tema acuicultura, enorme futuro en un país que es productor de alimentos. Exactamente. Y nosotros enseguida continuamos. Todos sabemos la importancia de la tecnología de siembra, la innovación que ha habido en sembradoras en los últimos años, que posicionaron a la Argentina como el líder mundial de la siembra directa. Este año en Palermo se desarrolló una nueva edición de la CITA, un premio a la tecnología agropecuaria, y el ganador en el rubro siembra ha sido Víctor Yuri. Víctor, otro jalón en tu fantástica trayectoria fabricando y diseñando sembradoras. ¿Cuál fue la novedad de este año? Bueno, te agradezco mucho la visita y bueno, el comentario, pero bueno, yo no creo que están así, pero bueno, siempre estamos tratando de innovar para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, este año nosotros presentamos, junto con Control Agro y con la colaboración de Integra, una empresa de La Plata en imagen, y Control Agro en electrónica, en la ingeniería en electrónica, presentamos una cámara que es un brazo marcador virtual. ¿No es cierto? Si bien tenemos en las máquinas en la actualidad marcadores satelitales y pilotos automáticos, hoy nosotros estamos presentando un equipo muy novedoso porque es de muy bajo costo, es muy práctico y el mantenimiento prácticamente nulo. Entonces consiste de 2 cámaras, una en cada extremo de la sembradora, donde va tomando el último surco, o también en un caso se podría poner un brazo pequeño, ¿no es cierto?, que marque la distancia del surco simplemente para que marque un poco más, y esa señal va a un equipo que está en el tractor, donde edita la señal y forma 2 rayas paralelas donde manda también las coordenadas a un motor paso a paso y ahí se automatiza el volante. También el volante tenemos piloto automático por imagen. Así que la novedad es que hemos sustituido el marcador mecánico por un marcador que es una cámara y que además se acciona después automáticamente. Automáticamente con el volante del tractor. Así que, ¿y qué hace el tractorista ahora? No, el problema son los alambres, porque va el tractorista mandándole un mensaje a la novia y se puede pasar. No, también esto es muy útil, va a ser pero muy útil para las cosechadoras. Vos sabés que las grandes plataformas de mucha cantidad de pies, de ancho, siempre en cultivos como soja, trigo, va guardando digamos, el operador 30, 40 centímetros de tolerancia, porque por ahí para no dejar, digamos, plantas en el camino. En este caso, la misma cámara va a cumplir la misma función que en un marcador y le va a manejar la cosechadora. Estos equipos también hay, digamos, con satélite y hay algunos con láser. Bueno, nosotros hoy estamos presentando una nueva competencia, estamos presentando algo nuevo, y de estas cosas vos sabés que se sigue mejorando y se sigue aportando, porque a medida que va pasando el tiempo, hoy lo vemos como una novedad y alguno dirá, ¿y andará? ¿No andará? Y seguramente que va a andar muy bien, porque ahora sacamos los primeros equipos para las primeras pruebas, las vamos a hacer en marzo. Y ya el año que viene esperemos venderlo masivamente, ¿no? Pero son desarrollos que avanzan y que al correr de los años, en 1 o 2 años, ya están muy afianzados y muy pulidos, ¿no es cierto? No, yo creo que es fantástico. Nosotros hemos esperado muchísimo y avanzado muchísimo con todo lo que es satelital, ¿no? GPS, imagen satelital, que yo. Pero los satélites están allá arriba, están lejísimos. Acá ponemos una cámara cerca, sí. Y nosotros que estamos en la televisión sabemos las cosas que se pueden hacer con una cámara. Algunos me dicen, sí, pero dice, se verá de noche. Le digo, mira, ¿vos qué crees? En el ojo humano
que es muy bueno, obviamente, o en la tecnología. Vos fíjate, la tecnología te puede dar más poder que el humano, porque es así. Hoy, yo he visto televisación por ahí hasta de campeonatos de golf que nos dicen, es de noche, acá no se ve nada y sin embargo se está viendo. claro, vos fíjate que estas cámaras nosotros las compramos acá, las conseguimos como pudimos. Vos te imaginás si vas a una empresa importante que se dedica a hacer cámaras, te hacen una cámara para ver medio metro bajo de la tierra, eso no hay ninguna duda. Así que estamos muy contentos con el proyecto, estamos muy contentos con Cita, con Palermo, que nos ha reconocido el esfuerzo. Esto hace 2 años ya que estamos desarrollando esto. Seguramente, vos sabés que los desarrollos te llevan entre 3 y 5 años, no te salvás de 3 años. Así que nosotros en el tercer año ya vamos a estar muy compenetrados en el tema y seguramente que vamos a dar muchas satisfacciones con esto y vamos a bajar los costos, vamos a mejorar el costo en gasoil, por ejemplo, porque en una cosechadora yo sacaba la cuenta el otro día que te podía ahorrar hasta 5 hectáreas por día. Y 5 hectáreas por día hoy, ante esto que hay que cuidar, el paso a paso, el peso a peso, es muy importante, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo está yendo la cosa acá en Palermo? Bueno, acá en Palermo, como siempre, yo estoy muy conforme, muy contento con Palermo porque es la exposición que quiero venir. Es una exposición que tiene mucha jerarquía. Además de ustedes que vienen el periodismo, el mejor periodismo, también vienen visitantes de todo el país, hemos tenido visitantes de Bolivia, de Chile. Esta muestra tiene mucha jerarquía y nos da año a año una posibilidad de estar continuamente con el cliente como nos dan otras exposiciones. Pero Palermo es nosotros estamos por 2 o 3 nada más y Palermo está entre ellas. Siempre me gustó y siempre me gusta. Es realmente valorable estar aquí. Hemos tenido en estos 2 meses y hoy en Palermo hemos tenido un pequeño repunte en las ventas, que seguramente, si Dios quiere, vamos a bajar un poquito ese desfasaje que teníamos del 35% el año pasado. Este año tengo alguna esperanza de bajarlo un poquito a un 20%, ¿no? Bueno, ojalá que esto arranque, está ayudando bastante el tema del crédito. Sí, si no fuera por crédito, yo digo, nos fundimos todos. Los créditos nos están salvando, estamos vendiendo por créditos el 99%, en honor a la verdad, es así, el 99% es con crédito, es muy difícil una inversión, digamos, con recursos genuinos, todo a crédito y bueno, es un poco más lento, es un poco más complicado, por ahí algunas ventas se caen, pero bueno, realmente con eso podemos ir pasando la situación. Ya es mucho también, ya van a ser 2 años que estamos yendo a la fábrica todos los días con incertidumbre. No podemos ir a la fábrica a festejar si se vende una máquina. Nosotros tenemos que ir a trabajar y nuestra preocupación tiene que estar solamente en la producción, en la innovación, en mejorar nuestros productos. Espero que algún día eso vuelva a ser así, que podamos trabajar tranquilos y preocupados por la producción. Hoy fíjate, Europa se nos ha caído, te diría, en un 80%, ahora vamos a viajar a ver si podemos recomponer algunas huestes ahí, así que bueno, las ganas las tenemos y yo siempre digo, a los que nos mandan hagan las cosas bien que nosotros vamos a responder. Gracias, Víctor Yuri, esperemos que respondan. Bueno, muchas gracias. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y bueno, Jorge, estamos a los 50 años de la creación de la política agrícola común de la Unión Europea. Exactamente. Por ahí es hora de hacer un balance y ver dónde están parados. Sí, un balance que en cierta forma todo indica que puede convertirse en un epitafio. En el sentido de que la política agrícola común, aprobada en 1963 como condición exigida por Francia para permanecer dentro de la Unión Europea y como forma de contraponer al poderío industrial alemán. Prácticamente el monopolio de la producción agrícola ganadera, especialmente en materia de granos de parte de Francia, ha cumplido ahora 5 décadas y lo que muestran es que también han cambiado profundamente en el transcurso de estos 50 años. El elemento fundamental es que en la primera etapa de la política agrícola común, hasta la década del 80, estuvo destinada a incentivar la producción. El objetivo de la política agrícola común era el mercado europeo doméstico.
alejado de toda preocupación y todo intento de satisfacer la producción mundial. El resultado de esta política de incentivos a la producción, subsidios generalizados, fue que en Europa se desató, a partir sobre todo de la década del 80, un exceso en el stock de productos agroalimentarios de extraordinaria importancia. Se pasaron de largo, digamos. Que satisfacía mucho más que ampliamente las necesidades del mercado doméstico europeo. Por eso lo que hicieron, como el costo de producción agroalimentaria en Europa era 30-40% superiores a los del mercado mundial, lo que hicieron fue exportar hacia el mercado mundial utilizando precios subsidiados. En este sentido, esto desde el punto de vista productivo era un instrumento de competencia mundial de gran relevancia. Desde el punto de vista fiscal era ruinoso, sí, y desde el punto de vista de la producción agroalimentaria era un contrasentido. Seguro. Finalmente, en la década del 90, finales de la década del 90, apareció una tercera fase de la política agrícola común, en donde por iniciativa de los distintos países europeos que no era Francia, ajenos a Francia, el extraordinario monto de subsidios que constituye el fondo financiero, que constituye el eje de la política agrícola común, de la PAC, la inmensa masa de recursos provenientes de la PAC se dirigió ya no a la producción, sino a sustentar el nivel de vida y de ingresos de los denominados productores. Claro, no tanto la hectárea, sino la familia. No digamos. Tanto la hectárea, sino la familia. Claramente al poco tiempo se puso de manifiesto que al haberse separado el subsidio de la producción, en realidad lo que se estaba subsidiando no era nada referido a la producción agroalimentaria, sino que lo que se estaba subsidiando con un nivel de vida que estaba por encima del promedio europeo, era lo que se definía como responsabilidad de los productores agrícolas europeos, que habían dejado de serlo ya para entonces, en el mantenimiento y resguardo de determinados bienes de carácter público, entre los cuales se encontraba el mantenimiento de los paisajes de los sectores rurales. Me acuerdo que se empezó a hablar de la multifuncionalidad de la agricultura. Multifuncionalidad de la agricultura, que es un eufemismo técnico fantástico, exquisito. Se refiere al hecho de convertir a los denominados productores agroalimentarios europeos en guardianes de museos, por un lado, y por el otro, preocupaciones, otorgándoles una tarea fundamental en lo que se refiere, por ejemplo, a la seguridad y a la salubridad, pero no en términos productivos, sino de las condiciones de vida de la población animal. En estas condiciones es que la política agrícola común se encuentra este año, ha cumplido este año 50 años de existencia. Europa, la Unión Europea, ha llegado, sin embargo, a un punto de inflexión, no solo por la crisis financiera y de profunda disminución de la productividad de los últimos 5 años, que afecta fundamentalmente a las regiones periféricas de la zona euro, Italia, España, Grecia, Portugal, sino que además el contexto en el cual surgió la política agrícola común 1963 pertenece a un mundo que ha quedado definitivamente atrás. Acá no se trata de otorgar seguridad alimentaria a la población europea como un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, sino que la tarea principal de la producción agrícola en el mundo es satisfacer las necesidades alimentarias de una población de 9.100 millones de habitantes que se estima que va a ser la población del mundo en el 2040-2050. Esa es la condición en la que se desenvuelve esto hoy, y Europa este partido no lo juega. No lo juega ni lo ha jugado, y en cierta forma ya es tarde. Sí. Porque para jugar este partido implica la integración de la Unión Europea dentro del mercado mundial, terminar con el proteccionismo y con la estructura de subsidios que caracteriza a la producción no solo agrícola, sino también industrial
en todo el continente europeo y que es la base y la causa esencialmente de su retraso productivo y en realidad la causa fundamental de su situación de depresión estructural actual. En este sentido, lo que hay que advertir, Héctor, es que en julio de este año comenzaron negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para establecer una zona de libre comercio entre los dos principales segmentos del mundo avanzado, Europa, Estados Unidos, una zona de libre comercio que va a tener estas negociaciones un periodo de conclusión de no más de 2 años. Esto se está llevando a cabo por una razón muy simple, que es el hecho de que la irrupción de China y de Asia en el mercado mundial no le deja alternativa a Europa más que la de profundizar su sumergimiento en una situación creciente de irrelevancia en términos mundiales, o por el contrario, enfrentar el desafío del cambio, ante todo en términos productivos, y de esa manera incorporarse al mercado mundial. Es un revival del desafío americano de German Schreiber de hace 30 años. Exactamente. Ahora, para este acuerdo de libre comercio que se está negociando y que tiene un plazo máximo de conclusión de las negociaciones de 2 años entre Estados Unidos y la Unión Europea, el prerequisito para que este acuerdo sea posible es el desmantelamiento de la estructura de la política agrícola común, lo que afecta fundamentalmente a Francia. Toda una oportunidad nueva para los que estamos todavía en carrera a pesar de nuestras propias cuitas internas. Absolutamente. Y con un punto que me gustaría señalar es esto, Héctor. En la década del 60, del 70, del 80, para la Argentina y para los países de América del Sur, el proteccionismo europeo era el mal por definición. Eso ha desaparecido, no porque deje de ser un mal, haya dejado de ser un mal, sino porque ha perdido toda importancia. Es así. China y Asia y el mundo emergente nos está esperando y esa es una etapa que ha pasado a otra historia. Gracias, Jorge. Por favor. Y enseguida continuamos. Como reflexión final de esta edición del Campo en la Industria Verde, quería centrarme en el Congreso de APRESID que se está desarrollando en estos días y del que vamos a armar un programa especial la semana que viene. Es el think tank, es el momento en el que se encuentra, yo diría, todos los actores y todos los elementos que han permitido desarrollar esta fenomenal revolución tecnológica que puso a la Argentina de nuevo en el mapa agroalimentario mundial y cuyos efectos empezaron a atenuarse a partir de los errores de la política oficial en materia agropecuaria, generando el estancamiento en el que estamos desde hace 4 o 5 años, que el gobierno desconoce o que no quiere reconocer, mintiendo con las cifras de la cosecha, nada menos. Han inventado 6, 7 millones de toneladas de maíz que no existen para alcanzar el nivel propuesto de 105 millones de toneladas. Pero bueno, nimiedades, pequeñeces, la realidad es que el sector está frenado en las 100 millones de toneladas y de ahí no hemos podido salir. Esto es muy importante porque APRESID, digamos, que nació hace 20 años, es un impulsor fenomenal de esta revolución tecnológica. Hace 20 años, en el año 93, 94, estábamos en una producción de 45 millones de toneladas y llegamos a las 100 unos 10 años después y ahí nos quedamos. ¿Qué pasaba 10 años antes del nacimiento de APRESID? Yo recuerdo que en aquel momento apareció el por entonces famoso Informe 84. La Argentina estaba produciendo en el orden de las 40 millones de toneladas y un grupo de expertos, liderados por el ingeniero Enrique Gobé y Eduardo Serantes, coordinaron un trabajo muy profundo en el que le ofrecían al gobierno radical de aquel momento, conducido por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que si se eliminaban las retenciones y los tipos de cambio múltiple y se dejaba al campo que operara en condiciones normales como el resto de la actividad productiva en la Argentina, rápidamente se podía pasar de 40 a 60 millones de toneladas. Alfonsín no lo creyó, el gobierno no lo creyó, hubo otras alquimias, el plan austral, no sé, explotó todo por los aires, la producción bajó de 40 a 27 millones de toneladas en el año 88-89 y el doctor Alfonsín no pudo completar su mandato con las arcas del Banco Central vacías. ¿Qué fue lo que pasó? Un exceso de optimismo, entre comillas, acerca de lo que podía dar el sector agropecuario.
podía dar sin que se le ofreciera nada. Acá lo que decían es, no pedimos nada especial, solamente que le saquen un poquito las manos de encima. En este momento en el que los precios agrícolas internacionales no son lo que eran el año pasado, es fundamental contemplar esta realidad, contemplar la realidad de que el campo no puede seguir aportando lo que aportaba hasta hace 4 o 5 años y que se pudo sostener a partir de una mejora de los precios internacionales de los principales commodities agrícolas. Eso ya fue. Los precios agrícolas han bajado un 20% y es probable que bajen otro 10% de aquí a cuando llegue la cosecha americana, que viene muy bien, y toda la cosecha del hemisferio norte que está viniendo bien. El clima empezó a ayudar de nuevo al mundo desarrollado, al mundo del norte, y eso lo pagan los productores del sur. En condiciones normales, la Argentina puede ser competitiva, con 35% de derechos de exportación para la soja, 32% para los productos de soja y todos los derivados, y el 20% para el maíz, que tiene costos de producción superiores a los de la soja, 23% para el trigo. La producción agrícola argentina no es viable. Se puede producir sobre la base de consumir un poco las amortizaciones, consumir capital propio, seguir adelante a ciegas esperando la quimera de una devaluación o algo que alguien puede estar viendo en el horizonte. El sector agropecuario en condiciones normales debiera bajar la producción. Esto va a tener un efecto fenomenal sobre los ingresos públicos y sobre la macroeconomía nacional. Es muy importante que frente a este panorama donde estamos todos sumergidos en un proceso electoral y estamos viendo otras cosas, no miremos la película real de lo que está sucediendo con el sector agropecuario. Las únicas inversiones que hay son las que aprovechan créditos baratos, que es una pequeña compensación que está recibiendo el sector, fundamentalmente de maquinaria agrícola, pero que no va en beneficio del productor. El productor a lo mejor compra alguna máquina como una forma de proteger su capital, aprovechando créditos al 15%. Eso no es genuino, no es realista. Es fundamental sacarle la pata de encima al sector, como se propuso en aquel informe 84, y recordar lo que ocurrió cuando realmente se terminaron las retenciones en el año 91 y la producción empezó a crecer hasta alcanzar rápidamente una duplicación. Hoy estamos estancados. Hasta la semana que viene.